Hola a todos. Teniendo en cuenta la reciente aprobación de la reforma pensional promovida por el gobierno Petro y las expectativas que ha generado esto en la gente, quiero dar una pequeña explicación sobre sus implicaciones. Para ello, al margen de otros aspectos, partamos de entender que la reforma pensional aprobada por el Congreso, a diferencia de dos regímenes mutuamente excluyentes, el de Colpensiones versus fondos privados, conocidos como RPM y RAIS respectivamente, se estructura en tres pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. El que aquí nos interesa es el pilar contributivo, conformado a su vez por dos componentes: prima media y ahorro individual, los que se asimilan a los dos regímenes de prima media con prestación definida, RPM, administrado por Colpensiones, y de ahorro individual con solidaridad, RAIS, administrado por los fondos privados, AFP, creados con la Ley 100 del 93. De tal manera que con la nueva reforma, dichos regímenes ya no compiten, sino que se complementan armónicamente. Como resultado, el futuro pensionado recibirá una pensión de vejez financiada de dos fuentes: A, con sus cotizaciones, por parte de los ingresos base de cotización IBC, entre 1 y 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, componente de prima media, y B, en la parte de sus cotizaciones que excedan los 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes y hasta los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el monto del ahorro individual alcanzado y sus rendimientos financieros, componente de ahorro individual. Para tener derecho a una pensión integral de vejez, el afiliado debe cumplir con dos condiciones: A, edad, 57 años si es mujer o 62 años si es hombre, y B, número mínimo de cotizaciones, 1.300 semanas para los hombres y un número decreciente de semanas para las mujeres, arrancando de 1.300 semanas a 1 de enero del 2025, con reducciones anuales de 25 semanas hasta llegar a un mínimo de 1.000 semanas a 1 de enero del 2036. En ese orden, comparado con el régimen de la Ley 100 del 93, no cambian el requisito de edad ni para hombres ni para mujeres, ni el de semanas cotizadas para los hombres, pero el de mujeres sí es más beneficioso progresivamente. Para calcular el monto de la mesada pensional, se aplica la misma tasa de reemplazo de la Ley 100, es decir, la fórmula R igual 65,50 menos 0,50S, y el IBL es el promedio de los IBC de los últimos 10 años o el de toda la vida laboral del afiliado, el que sea más favorable para este último, manteniéndose también los incrementos del 1,5% del IBL por cada 50 semanas adicionales a las mismas requeridas hasta llegar a un tope del 80% del IBL, 1.800 semanas cotizadas, como monto máximo de la prestación del componente de prima media. Ello implica un beneficio paulatino para las mujeres con la reforma, en la medida que se reduce programáticamente sus semanas mínimas de cotización para empezar a aplicar dicho incremento paulatino. Sin embargo, al limitarse la aplicación del componente de prima media a un tope de 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes como IBC, es decir, el equivalente a 2.990.000 pesos para el año 2024, e imponerse la aplicación del componente de ahorro individual al IBC en exceso, realizándose un cálculo actuarial correspondiente a una renta mensual hasta su fallecimiento y la sustitución a sus beneficiarios de ley, el resultado final es que las personas con IBC superiores a 2,3 salarios mínimos, en la medida que crezcan sus ingresos, van a percibir pensiones sensiblemente inferiores a las que hubieran percibido si se hubieran mantenido para ellas el régimen actual de prima media con prestación definida de la Ley 100 del 93. Ello significa, en últimas, que la aplicación de esta reforma pensional es desfavorable para los afiliados actuales al RPM en Colpensiones y favorable para aquellas personas que no pudieron trasladarse de los fondos privados a Colpensiones antes de cumplir los 10 años anteriores a la fecha en que cumplirían los 57 o los 62 años respectivamente, pero cuyo IBC no supera los 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, afiliados que en la práctica terminaban con pensiones de un salario mínimo. Teniendo en cuenta lo anterior, la reforma consagra un régimen de transición, conforme al cual las personas que a la entrada en vigencia del nuevo sistema de protección social integral para la vejez cuenten con 750 semanas cotizadas para las mujeres y 900 semanas cotizadas para los hombres, podrán elegir entre acogerse al nuevo sistema o mantenerse en el régimen en el cual estén actualmente inscritos, RPM de Colpensiones o RAIS de los fondos privados. Los afiliados que tengan las 750 o 900 semanas respectivamente, según sean mujeres u hombres, y les falten menos de 10 años para tener la edad de pensión, tendrán 2 años a partir de la promulgación de la futura ley para trasladarse de régimen, previa doble asesoría al respecto.
Surtidas las explicaciones anteriores, se pregunta lo siguiente: ¿a qué afiliados que sean beneficiarios de dicho régimen de transición les conviene trasladarse al nuevo régimen pensional aprobado con esta reforma? Como ya se indicó, claramente no les conviene a ningún afiliado RRPM en Colpensiones, y en especial a personas que aspiren a pensiones mayores a 1,84 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el equivalente a 2.392.000 pesos para el año 2024, pues al fijar un tope de 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de cual el máximo IBL posible para los hombres es del 80% con 1.800 semanas cotizadas, es decir, 1,84 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no van a obtener un IBL superior sobre el cual calcular su mesada pensional. Tampoco les conviene a ningún afiliado del RAIS que esté discutiendo judicialmente o pretenda aspirar a discutir ante un juez la ineficacia del traslado de Colpensiones a un fondo privado, un tipo de demanda ordinaria laboral relativamente frecuente, si como resultado de dicho traslado por orden judicial termina aplicándose el régimen más favorable del RPM en Colpensiones, para una mesada pensional alta superior a 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así las cosas, el traslado al nuevo régimen podría llegar a ser atractivo, en principio, solamente para aquellos afiliados actualmente a un fondo privado bajo el RAIS, cuya mesada pensional hubiera terminado siendo de un salario mínimo al realizar el respectivo cálculo actuarial bajo el régimen vigente, pero que puedan llegar a aspirar hasta el 80% del IBL para una mesada pensional máxima de 1,84 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo dicho, sin perjuicio de la necesidad de realizar el cálculo actuarial que corresponde en el fondo privado, tanto para el régimen actual como para el nuevo régimen que fue aprobado recientemente por el Congreso. Las conclusiones anteriores no pretenden desconocer los objetivos pretendidos con dicha reforma, enfocados a fortalecer los pilares solidarios y semicontributivo, con los cuales se busca generar una renta mínima inferior a un salario mínimo para personas en situación de pobreza o a quienes no alcancen a cumplir con los requisitos para pensionarse bajo el régimen vigente de la Ley 100 del 93, pero sí aclarar que su aplicación, haciendo sumas y restas, no favorece a los afiliados de mayores ingresos y muy especialmente a los grupos poblacionales mencionados para el régimen de transición.